Y ahora vamos a empezar con la clase. Disculpen con la demora. Ahora ya tenemos las listas finales. Vamos a ir depurando las personas que no hayan podido regularizar, al menos en el sentido de la certificación. ¿Ya? Ah, ya voy a ver en base a la cantidad si tal vez alguno pueda seguir viniendo, pero lo voy a pensar. ¿Ya? Así que, bueno, espero todos hayan podido hacer su trabajo de fin de unidad. Todavía no lo he revisado, lo voy a revisar entre hoy y mañana. Eh, los que han mandado tareas antes han debido ver que les corrijo, les reviso y les comento lo que se han equivocado, así que pues algo parecido voy a hacer con sus trabajos ahora. Visto que 26 personas creo que sí han subido su trabajo, 21 no, así que pues tengan cuidado, ya les he dicho que el trabajo final vale 70, este es más para ayudarlos. Y bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy se trata de introducción a los diseños factoriales, ¿ya? Esta clase, esta y la de mañana son de las más importantes porque vamos a entender qué es un diseño factorial. Eh, entonces, vamos a ver unas definiciones básicas y los principios de este análisis. Como ustedes sabrán, la mayoría de los experimentos involucran lo que es el estudio de dos o más factores, ¿no? Como ya habíamos definido, los factores son las variables que vamos a considerar dentro de un proceso. O sea, que si hacemos nuestro diagramita de proceso, como este, todo lo que son nuestros inputs, X1, X2, X3, etcétera, son nuestros factores, ¿no? Y lo que sale de este proceso, pues son nuestras respuestas, Y1, Y2, y sucesivo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los procesos que tenemos, ya sea en la química, en la industria, en cualquier proceso, eh, involucra normalmente más de dos, ¿no? Ya hemos visto que anteriormente los análisis ANOVA son más útiles para comparar entre tratamientos en modificaciones o este tipo de cosas, ¿no? Para evaluar si existen diferencias entre tratamientos. Esa es una aproximación valedera para cierto tipo de experimentos, pero realmente los que son más útiles son este tipo de experimentos en el que nosotros estudiamos más de un factor. Ahora, por ejemplo, en algunos casos que podemos encontrar de este tipo de estudios es, por ejemplo, la cantidad de azúcar y harina y temperatura de un horno para el proceso de horneado de un cupcake, por ejemplo. Eh, un ratito. Ahora sí. Bueno, la cantidad de azúcar, por ejemplo, esto es importante porque ustedes saben que eh, digamos, las variables afectan a las otras variables de manera normal, ¿no? Eso nosotros lo llamamos interacción. Entonces, por ejemplo, en un proceso de horneado hay muchas interacciones que se dan. Entonces, yo no puedo simplemente evaluar una variable porque me va a afectar a otras variables, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, la temperatura, el pH y la concentración de una reacción de síntesis. En este caso, por ejemplo, son variables muy controladas dentro de reacciones que afectan tanto a lo que es el producto y la calidad de este. Otro ejemplo, podemos verlo ya de manera más rutinaria, la ruta y la hora del día y las escalas que tiene un proceso productivo o un viaje. Ahora, en esto, ¿qué me refiero? Por ejemplo, en una planta, por ejemplo, ustedes saben que hay determinados roles, por ejemplo, determinados tiempos. Uno puede llegar a optimizar, digamos, los tiempos de procesamiento haciendo un estudio experimental, ¿no? Del efecto que tienen diferentes etapas del proceso, ¿no? Se puede llegar a optimizar. O en un caso más común, digamos, el tiempo que uno tiene viajando de un lugar a otro, ¿no? Eh, ahora, ¿qué significa un diseño factorial? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Creo que lo he mencionado, pero el diseño factorial significa que existe o se va a considerar lo que son interacciones, ¿ya? Ah, ahora, ¿cómo hace esto el diseño factorial? El diseño factorial lo que hace es básicamente considerar
todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores en una corrida. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener supuesto, digamos, 2 niveles de azúcar y 2 niveles de harina. Entonces, el diseño factorial contempla que voy a hacer la prueba con cada combinación posible, ¿no? La combinación mínima de azúcar con la mínima de harina, la máxima de azúcar con la mínima de harina y así. Entonces, todas las combinaciones posibles de estas se ven, bueno, se dan dentro de lo que es una corrida, ¿ya? Obviamente, por corrida nos referimos a todo lo que es un set experimental. Entonces, lo importante de esto es que esto obviamente también tiene réplicas, ¿no? Entonces, se hacen varias veces estas pruebas para obtener este tipo de, bueno, obtener una información que es muy importante que vamos a ver más adelante. Ahora, para ejemplificar un poco mejor cómo funciona un diseño factorial, podemos tomar este ejemplo. Digamos, tenemos un factor A que son 4 niveles, otro factor B que tiene 3 niveles. Entonces, el diseño factorial básicamente es la prueba de cada una de estas combinaciones. A1 con B1, A1 con B2 y sucesivamente. Entonces, podemos entender que para un diseño factorial, un factor A, digamos, tiene A niveles, ¿no? Va a tener una cantidad determinada de niveles, al igual que un factor B. Entonces, una réplica completa de todo el set experimental corresponde a un producto de los niveles de cada factor, ¿no? En este caso anterior, tenemos 4 por 3, entonces son 12 experimentos que corresponden a una sola réplica, ¿no? Con esta réplica, obviamente sabemos que no tenemos nada dicho para la interpretación porque no tenemos varianza. Lo que tenemos que hacer es hacer réplicas, entonces, digamos, mínimo 3, este experimento será de 36 experimentos en total, ¿no? Entonces, esa sería la forma correcta de ver. Ahora, cuando dominen este diseño, pues van a ser muy, muy fuertes, ¿no? Van a saber mucho. Ahora, vamos a ver un poquito algo interesante, y es en el efecto de un factor, ¿ya? Eh, obviamente nosotros sabemos que en este experimento, al menos, en esto que estamos hablando, que vamos a analizar, que es la ruta de lo que es ir a una ruta de llegar de un lugar a otro, en este caso de casa a trabajo, y la hora de salir, ¿ya? Eh, obviamente hay 2 rutas que podemos seguir y hay 2 horas que vamos a seguir, ¿no? De 7:00 y 8:00, ¿ya? Eh, cada uno de estos variables va a tener un efecto en lo que es la respuesta, que es el tiempo que me tarda en llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que los diseños factoriales siempre tienen un nivel bajo en cada factor, ¿no? En este caso representado por A menos y B menos, y el signo negativo es una notación normal de los, en el diseño experimental para representar el nivel bajo, y también tenemos el nivel alto, ya que está representada por un signo positivo. Ahora, quiero que entendamos algo importante. ¿Qué podemos entender de efecto? ¿Ya? ¿Qué significa un efecto? ¿Alguien me puede decir qué significa un efecto? ¿O qué entiende por efecto de un factor? Mm, sí, más o menos. Eso. Lo importante de un efecto es que, o sea, sí es un efecto que se tiene sobre una variable, pero es sobre una respuesta en todo caso. Y el efecto se refiere a la magnitud que tiene ese cambio que causa, ¿no? Estamos hablando en este caso de que, digamos, en el caso anterior, tomar la ruta A y tomar la ruta B, inherentemente va a tener un efecto en el tiempo que voy a tomar, que va a tomar llegar al trabajo, ¿no? Entonces, el solo hecho de cambiar una ruta por la otra ya produce un cambio en mi respuesta, que es el tiempo que me toma llegar. Lo mismo tiene un efecto propio, salir a las 7 y salir a las 8. Cada uno tiene un efecto diferente, ¿ya? Entonces, el efecto de un factor lo podemos definir como el cambio de una respuesta producida por el cambio de un nivel del factor, ¿no? Entonces,
Ahora, quiero que entiendan que en este tipo de diseños factoriales, todavía no estamos viendo diseños 2 a la K, puede haber cualquier cantidad de niveles dentro de un factor. Entonces, cada cambio en un nivel del factor va a producir un efecto en la respuesta. ¿Ya? Entonces, regresando al ejemplo anterior, tenemos esta tabla donde tenemos el factor A, que es la hora de salida, y el factor B, que es la ruta que tomo para llegar a lo que es eh, para lo que es la ruta que tomo para llegar a mi trabajo, ¿no? Como podemos ver, estas respuestas están bueno, aquí no lo dice, pero es digamos, el tiempo que me toma al llegar, ¿no? El tiempo que me toma al llegar. Aquí, ¿qué podemos observar? Que, por ejemplo, si yo salgo a las 7 y voy por la ruta 1, me toma 20 minutos llegar al trabajo. Si salgo a las 7 y voy por la ruta 2, me toma 30 minutos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un aumento, causa un efecto positivo, ¿no? En lo que es la hora de llegada. En cambio, en el caso de salir más tarde, por ejemplo, tengo que por la ruta 1 me toma 40 minutos y por la ruta 2 me toma 52 minutos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Hay muchas formas de ver este tipo de resultados. Podemos decir que, por ejemplo, en la ruta 1 salir una hora tarde me toma el doble de tiempo, ¿no? O puedo decir que salir a las 7 cambiando de ruta me aumenta en 10 minutos el tiempo de llegada. Entonces, hay muchas interpretaciones que se pueden dar, pero ¿cómo es que se interpreta este tipo de resultados? Básicamente, para definir el efecto que tiene un factor, lo vamos a definir de esta forma. La media del nivel superior menos la media del nivel inferior va a ser el efecto que tiene ese factor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, el efecto del tiempo que tiene en este experimento o en este caso se va dado por lo que es el promedio del nivel superior, que es 8 a las 8 a.m., menos lo que es el efecto que tiene el nivel inferior. Entonces, tenemos un efecto neto de 21 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiar la hora de salir de 7 a 8 a.m. me causa un aumento en el tiempo de 21 minutos, ¿ya? En promedio. Lo propio con el caso de la ruta. Cambiar de ruta, de la ruta A a la ruta B o viceversa, me causa un aumento o un delta de 11 minutos. Puedo llegar 11 minutos antes, 11 minutos después. Es el efecto medio que tiene, ¿ya? Entonces, con esto nosotros podemos llegar a identificar cosas, ¿no? Podemos decir, bueno, el que más efecto tiene es el tiempo, la hora de salida, ¿no? Influye más que la ruta. Entonces, aquí entran ya otras cosas que podemos considerar, ¿no? Por ejemplo, por ahí la ruta 2 es más segura, entonces, aunque tarde un poquito más tomando la ruta 2, pues aminoro ese efecto yendo más temprano, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que ya se dan a la interpretación de cada persona. Pero lo importante de esto es que ya he podido identificar el efecto, el factor que tiene más influencia, y es el tiempo. Entonces, este normalmente recibe el nombre de efecto principal o efecto main, ¿no? Main effect. Entonces, el efecto principal es el que más influencia tiene en nuestra respuesta. Ahora, algo para representar esto de manera bien interesante también es la gráfica de efecto. No sé si alguna vez han visto esto, ¿sí? Ah, qué bien, ya, no mentira. Pero la gráfica de efectos es algo muy útil para observar gráficamente cómo se comporta cada nivel de lo que es mi estudio, ¿no? En este caso podemos ver gráficamente los resultados anteriores, ¿no? Que, por ejemplo, para la ruta 1, yo salir a las 7 y salir a las 8 me causa un incremento, es un efecto positivo, ¿no? Este también tiene otro efecto positivo. O sea, positivo numéricamente, no es que sea mejor, ¿no? ¿No? Entonces, el efecto positivo se da, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que yo salga más tarde, voy a llegar inherentemente más tarde. No hay ningún caso en el que yo saliendo a las 8 pueda llegar algo más temprano por ninguna de las rutas. Es lo que podemos entender de esta gráfica. Entonces, como habíamos dicho, existen efectos positivos cuando se sale más tarde, de 7 a 8, y también hay otro efecto, que es el efecto de la ruta, que es este efecto, ¿no? Entonces, como les había dicho, la cuestión en esto, y no es precisamente en este caso, pero siempre que tengan gráficas de efecto, es determinar cuál es el efecto más importante o el efecto principal.
¿ya? Ahora, vamos a ver un caso más particular de cada uno. Aquí tenemos ya de manera gráfica los efectos que tienen tanto el tiempo como el cambio de ruta. Este de acá arriba corresponde a lo que es el tiempo, el efecto de tiempo. Le vamos a poner ET. Y aquí corresponde a lo que es el efecto de la ruta, efecto ruta, ER. Entonces, si se dan cuenta, eh, ambos me dan un efecto positivo. Si yo me voy a la ruta 2, siempre voy a llegar más tarde que yendo por la ruta 1, ¿no? Si se dan cuenta, en la gráfica me dice eso. No hay forma en la que yo llegue antes yendo por la ruta 2. En este caso, tampoco hay una forma en la que yo llegue antes yendo más tarde, ¿no? Eso que habíamos hablado hace rato. Entonces, lo que estamos entendiendo es que salir de casa a las 8 a.m. causa un incremento promedio de 21 minutos en el tiempo de llegada, comparado con las 7 a.m. Lo propio, que es el cambio de ruta, causa un efecto promedio de 11 minutos en el tiempo de llegada comparado con la ruta 1, ¿ya? Ahora, esto es lo importante. Eh, nosotros, en los experimentos, podemos encontrar que la respuesta entre niveles no siempre es la misma, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cambiando de este nivel a este nivel, se causa un efecto positivo. Si hubiera un nivel más, digamos, no sé, debería seguir esta forma. Entonces, siempre tiene un efecto positivo. Pero no pasa eso en en todos los casos, ¿no? El efecto no siempre es el mismo en todos los niveles y en todos los factores. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Vamos a considerar el caso de un efecto eh, diferente para cada factor, cambiando los datos de la tabla anterior. ¿Ya? Esta gráfica se ha movido. Sí, se ha movido. Pero bueno, este efecto, si se fijan, en el caso anterior esto era un valor de 52. ¿Ya? Cuando he cambiado este valor, ¿qué ha pasado? Estoy hablando ya del efecto de la ruta 2, que es esta gráfica amarilla. Entonces, que era 52 minutos, lo estoy bajando hasta por aquí, 12 minutos, ¿no? Está por aquí, más o menos. ¿Por qué no? Ahí está. Entonces, la gráfica nueva va a ser esta. Bueno, más o menos. Vamos a hacerla mejor. A ver si puedo hacer una línea recta. Ya, digamos. Entonces, el efecto es diferente ahora, ¿no? Si se fijan, el efecto que tiene el cambio de hora en la ruta 2 ya no es un efecto positivo, sino tiene un efecto negativo, ¿verdad? Salir más tarde por la ruta 2 ahora me hace llegar más temprano. Entonces, ahí cambia la interpretación, ¿ya? Si se dan cuenta, la hora de salida, o sea, en la ruta 1, tiene un efecto positivo, sigue teniendo, ¿no? O sea, aumenta el tiempo que me demora en llegar a mi trabajo. En cambio, en la ruta 2, ahora disminuye, ¿no? Y cuando sucede eso, aquí está la gráfica correcta, podemos ver de manera independiente lo que es el efecto de cada factor, ¿ya? Pero hay que verlo en base a los niveles, ¿no? En el caso de la ruta 1, el efecto que me da cambiar de hora es de 30 minutos. O sea, me aumenta 30 minutos. Si salgo a las 8, llego 30 minutos más tarde. O sea, me toma 30 llegar. En cambio, en la ruta 2, ahora, si yo cambio de hora, en vez de salir a las 7, salgo a las 8, pues voy a llegar 28 minutos antes, ¿no? Voy a llegar mucho más antes. Entonces, cuando sucede esto, y precisamente para eso sirve la gráfica de efectos, podemos decir que existe una interacción. Eso gráficamente se ve como esta intersección en lo que es la gráfica. Cuando se intersecta, quiere decir que hay una interacción entre los factores. ¿Y esto qué significa? Significa que cada factor se influye con el otro. Entonces, no puedo analizarlos de manera independiente, ¿no? Tengo que analizarlos en conjunto. Por tanto, hay varios tipos de interacciones. Eh, el primero, que es el más fácil de ver, son líneas paralelas y no existe interacción, ¿no? O sea, nunca se van a tocar estas líneas. Entonces, no hay interacción entre los factores, por tanto, siempre van a tener el mismo efecto.
¿no? Siempre va a ser positivo, positivo en este caso. Y existen estos otros dos. Eh, ¿Alguien sabe sus nombres? Bueno, estas líneas cortadas o intersectadas tienen dos nombres, ¿no? Uno de acá es eh, bueno, podemos ver el efecto positivo y el efecto negativo, y el efecto fuerte y el efecto débil, ¿ya? Esto se puede rescatar de estos, pero este tipo de interacciones eh, se llaman ya directamente interacciones, ¿no? O sea, efectos con interacción. Esta es una interacción fuerte, este tipo de cruce violento es una interacción fuerte, y este tipo de interacción que se da, digamos, bien paulatinamente, se llama interacción débil, ¿ya? Interacción débil. Ahora, obviamente, dentro de cada uno tiene sus componentes. El efecto fuerte, por ejemplo, tiene normalmente una pendiente más alta, ¿no? Como en este caso lo tiene la ruta 2. Y el efecto débil normalmente tiene un comportamiento más plano, entonces tiene menos efecto, ¿ya? En el caso de que se diera esto, por ejemplo, ambos son efectos fuertes, por tanto la interacción es más fuerte, ¿no? Y obviamente en ambos casos hay un efecto positivo y un efecto negativo, ¿ya? Bueno, no necesariamente negativo, ¿no? En este caso los dos son efectos positivos, pero uno es débil y uno es fuerte y por tanto va a haber interacción, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuál es la ventaja de los diseños factoriales? ¿Ya? Uh, Hay que tener en cuenta una cosa, y es que una metodología para el diseño experimental es realizar las pruebas un factor a la vez, que tal vez algunos de ustedes ya han hecho. Cambiando un factor a la vez, puedo llegar también a obtener un resultado de un diseño experimental. Pero no es la mejor forma, ¿ya? Porque ignora lo que son las interacciones. Vamos a analizar este caso de estudio que se trata de el efecto que produce la temperatura y el pH en una reacción. El objetivo de este experimento es maximizar la respuesta rendimiento variando los factores A, B, que son temperatura y pH. Entonces, tenemos esto, ¿ya? Tenemos un plano, ¿no? Esto es una gráfica que tiene un nombrecito que es como de caja, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante con diseños 2 a la K y eso, pero básicamente esto es un plano, digamos, que nos va a representar el experimento. Los valores medidos son estos, ¿ya? Esto es cuando hago los experimentos uno a la vez. Entonces, primero he medido el más bajo del factor A con el más bajo del factor B. Luego he medido el más alto del factor B con el más bajo del factor A y luego el más alto del factor A con el más bajo del factor B. Ahora, estos son lo que representan. El factor B es el pH y el factor A es la temperatura. Entonces, ahora puedo entenderlo de una forma mejor, ¿no? Trabajando mi síntesis a una reacción de 30 grados centígrados con un pH más básico o más neutro, obtengo un 30% de rendimiento, ¿no? Este es un resultado, esto lo he medido, digamos, experimentalmente. En el caso de bajar el pH a la misma temperatura, obtengo un rendimiento un poco menor, sigue estando bien. Y manejando el pH más bajo, o sea, un pH 4, y aumentando la temperatura a 50 grados, tengo un rendimiento muy bajo, ¿no? Es poco. Entonces, de aquí, ¿qué podríamos concluir? Que la mejor combinación es decir, trabajar a 30 grados y pH 6, ¿no? Y es evidente, no puedo discutir porque es un resultado numérico, ¿no? Y es medido en laboratorio. Y también podemos observar esto, que el aumento de pH causa un efecto positivo. Está causando un efecto positivo en lo que es el rendimiento. Lo eleva de rendimiento de 25% a 30%. Lo propio pasa, bueno, lo opuesto pasa cuando yo hablo de un aumento de temperatura. Tiene un efecto negativo aumentar la temperatura, ¿no? Me dice que de 25, cuando yo le aumento la temperatura, obtengo menos. Entonces, son supuestos que estoy obteniendo de estos resultados, ¿ya? Y aquí vamos a ver la ventaja, es que el problema con los experimentos de un factor a uno es que la superficie de respuesta no necesariamente es lineal en todos los experimentos, ¿ya? ¿Qué me refiero con lineal? Es que no existe curvatura, ¿ya?
una superficie de respuesta no lineal tiene curvatura, o sea, tiene máximos y mínimos. Otra cosa que no consideran los diseños de un factor a la vez es que cuando realizamos pruebas de un factor a la vez, perdemos información acerca de las interacciones. No sabemos qué pasa entre lo que es el pH y la temperatura. Entonces, ¿qué pasaría si la superficie de respuesta tuviera este comportamiento? Yo hace rato, ¿qué he asumido? He asumido que 30 era mi mejor resultado, ¿verdad? Porque lo era, tenía el máximo rendimiento, he asumido que había un efecto positivo acá y un efecto negativo acá. Pero si se dan cuenta, tal vez la superficie de respuesta no se comporta de esa forma lineal, o sea, no es cuadriculado, sino tiene curvas, como ven en esta superficie de contorno, donde si se dan cuenta, la región con mayor cantidad de rendimiento no está acá, no está a los 30 grados, sino está a los 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo he hecho mis experimentos como en el caso anterior, entonces estoy cayendo en un error, ¿no? Estoy haciendo una malinterpretación de los resultados, por obviamente no adoptar la metodología correcta. Entonces, eh, la ventaja de los diseños factoriales es que ellos consideran la caja completa, el cuadrado, ¿no? No trabaja solo con un factor a la vez, sino trabaja con todo lo que es el cuadrado, ¿ya? Entonces, la adición de un solo experimento al caso anterior nos puede dar mayor información sobre el comportamiento real que tiene el sistema, ¿ya? Y es que, si se dan cuenta, acá, bueno, hay un efecto negativo, ¿no? Que hemos visto hace rato en el aumento de temperatura para un pH bajo y un efecto positivo al aumento de temperatura con el pH alto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen efectos opuestos. ¿Se entiende? Es la gráfica que hemos visto hace un rato, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la misma gráfica, ¿ya? Y digamos, cada línea representa el pH. Este es pH 6 y este es pH 4. Esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, que es 50 grados. Entonces, para el pH 4, yo sé, por el caso anterior, que aumentar la temperatura causa una disminución en el rendimiento, ¿verdad? Es lo que habíamos visto. Pero no había tenido el resultado que estaba acá, entonces yo no sabía que tenía un efecto positivo en pH 6. Eso se llama interacción. La interacción entre el pH y la temperatura puede causar este tipo de resultados, que a simple vista uno puede intuir que si no funciona a pH 4, pues menos va a funcionar a pH 6, porque no me salió bien, digamos. Lo puedo intuir, ¿no? Pero si no hago la experimentación, estoy cometiendo un error, ¿no? Se llama, estoy ignorando un punto que puede darme mucha más información. Entonces, también podemos ver que el pH, el cambio de pH, tiene un efecto bien débil acá, ¿no? O sea, solo le eleva 5% el rendimiento en la temperatura de 30 grados. Pero eso se ve bastante superado cuando hablamos de un efecto fuerte que tiene el pH a temperaturas altas, ¿no? Entonces, esa gráfica tiene otra forma, ¿no? ¿Quién me puede decir su forma del efecto que tiene la temperatura? Digo, el efecto que tiene el pH. Exactamente. Una línea casi planita que correspondería a la temperatura de 30 grados y una línea bastante más pronunciada que corresponde a 50 grados, ¿no? Hemos visto las dos gráficas anteriormente y quiero que vean que en la experimentación real también se ven estas gráficas. Estos comportamientos son perfectamente normales y hay que saber identificar cuando tengo uno y cuando tengo otro. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el caso del pH, el efecto que tiene la interacción es sumamente importante, es muy importante. Pero en este caso no es tan importante, podría llegar incluso a ignorarlo, ¿no? Porque el efecto se va a ver el efecto grande que va a tener, ¿no? Pero al saber que hay una interacción, yo no puedo ignorar ninguno de los dos factores. No puedo omitir ni el pH ni la temperatura, ¿ya? Bueno, continuamos.
Entonces, vamos a resumir cuáles son las ventajas de esto, ¿no? El diseño factorial es necesario cuando las interacciones pueden estar presentes. Esto evita conclusiones erróneas, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé que hay interacciones? ¿Cómo puedo saber? Bueno, hay dos formas de saber. Una es el fundamento teórico, saber que, digamos, eh, entender, digamos, la naturaleza de la reacción, digamos. En el caso anterior, yo podría entender que existe una reacción secundaria que se da a más temperatura, lo cual le favorece el pH, digamos. Puede ser. Entonces, esto se puede saber mediante lo que es revisión bibliográfica, ¿ya? Eh, Al menos si tienen la sospecha de que hay una interacción o directamente no saben, es mejor hacer un diseño factorial. Cuando están muy seguros de que no va a influir, entonces no es necesario hacerle un factor a eso. ¿Me entienden? No es necesario. Ahora, para optimizar un sistema, el diseño factorial también me sirve. Eh, Me sirve para analizar bueno, para optimizar un sistema, yo necesito mucha suerte para hacer lo que es el análisis un factor a la vez. Porque es como que estoy tanteando, ¿no? Si se dan cuenta lo que estaba pasando hace rato, estaba haciendo una muestra aquí, otra aquí, por ahí la siguiente la hacía aquí, el resultado no era bueno, entonces decía ya, bueno, por aquí no trabajo, o voy por acá y tampoco era bueno, entonces por aquí no trabajo, ¿no? Entonces me voy más a este lado, cosas así. Entonces se necesita suerte, hay que ir tanteando cuando haces un factor a la vez. Y es muy moroso y cuesta muchos recursos. Pero para optimizar un sistema usando diseños factoriales, solo se necesita saber la metodología correcta, ¿no? Es mucho más fácil optimizar un sistema con diseño factorial que haciéndolo un factor a la vez, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de un caso de estudio. En este caso, un investigador necesita diseñar una batería que va a ser usada en entornos con variaciones de temperatura extrema, ¿ya? Existen tres opciones entre los materiales a probar, ¿ya? Quiero que de acá, antes de ir a la parte que vamos a ver, o sea, vamos a ver hoy Design Expert, pero más rato, ¿ya? Antes de ver eso, quiero que entendamos un poquito el problema. Aquí, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere diseñar una batería, ¿no? Esta batería se va a usar en entornos con variaciones de temperaturas extremas, es lo que me dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen que son los factores acá y cuáles creen que son las respuestas? Ya, tipo de material es un factor, ¿no? Las temperaturas también son un factor, ¿no? Yo puedo probar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí dice diseñar, ¿no? Entonces, cuando diseñas, como que emulas o simulas. Entonces, yo puedo probar, no sé, que este material o las baterías que yo haga de este material aguanten a la temperatura extrema más baja y que también aguanten a la temperatura extrema más alta. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué sería lo que yo esperaría obtener? ¿O qué esperarían ustedes obtener si este fuera su caso? ¿Resistencia en qué sentido? Pero ¿cómo mediríamos eso? ¿Qué variable nos dice que resiste a esas temperaturas extremas? La vida útil, exacto, el tiempo de vida. Si la batería aguanta bien las variaciones de temperatura, quiere decir que va a aguantar más tiempo, ¿no? Que no se va a dañar. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Y siempre necesitan saber eso, ¿no? Identificar cuál es la respuesta más apropiada para su experimento. Entonces, eh, lo que tenemos que, digamos, llegar a responder con este experimento es que ¿cuál es el efecto que tiene el tipo de material y la temperatura sobre el tiempo de vida de la batería? ¿Ya? En este caso no voy a llegar, digamos, a una optimización per se, sino vamos a analizar efectos. Vamos a decir, bueno, este material se comporta mucho mejor que los otros, por tanto, este es el que más me sirve. O digamos, cómo le afectan las variaciones de temperatura, ¿no? Por ahí las variaciones.
hacen que se muera muy rápido o tiene un efecto muy, muy negativo en el tiempo de vida o un efecto medio, o sea, negativo, pero un medio, entonces tampoco es tan necesario hacer el estudio con los materiales. Y otra cosa que tenemos que llegar a estudiar es si alguno de los materiales puede llegar a dar un tiempo de vida larga y uniforme a pesar de las variaciones de temperatura, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar estos. Estos son los datos que se les ha pasado en el Classroom, ¿ya? En este caso, no vamos a analizar un diseño 2 a la CAC, como les había dicho. Este es un caso un poco más general. Dentro del diseño expert y dentro de lo que es el diseño de experimentos, recibe el nombre de lo que es diseños factoriales completos, ¿ya? Son diseños factoriales completos. ¿Por qué? ¿Por qué dirán eso, no? O sea, porque si se dan cuenta, este es un experimento que prácticamente es un 3 a la 3, ¿no? Son tres factores en el material, tres tipos de materiales y tres temperaturas que voy a probar, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, son 3 a la 3, pero eso no se cierra a este tipo de diseños factoriales. Pueden ser más materiales que puedo probar. Pueden no ser necesariamente iguales, ¿no? Puede ser un diseño que tenga 4 materiales y 3 temperaturas, o 5 materiales y 10 temperaturas. No necesariamente tiene que ser cuadrado, ¿ya? Eso es lo importante, ¿sí? Además, eh, ese tipo de diseños, este tipo de diseños, es el más común, el más simple de los diseños factoriales, se llama diseño factorial cruzado, ¿ya? El más simple involucra dos factores, solo dos, ¿ya? Que en este caso solo tenemos dos factores, pero tenemos 3 niveles en cada uno, ¿no ve? Entonces, como habíamos visto anteriormente, el factor A va a ser probado en A niveles, ¿no? En este caso, el factor A, digamos, es la temperatura, lo vamos a probar a 3 niveles, -10, -20 y 50 grados. No, -10, 20 y 50. El factor B, que sería el material, lo vamos a probar en 3 niveles también, que sería el material 1, 2 y 3. Cada réplica de experimentos, de estos experimentos, eh, contiene todas las combinaciones de A, B posibles, ¿no? O sea, todos los niveles combinados con todos los niveles de cada factor. Aparte de que existen N réplicas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué podemos encontrar de esto? Ya hemos visto que evidentemente aquí tenemos 3 factores y acá también tenemos 3 factores. ¿Qué más podemos ver acá? Número de tratamientos, ¿cuántos son? No, son 4. Son 4. 4 tratamientos por cada combinación, ¿no? Estos son una réplica, 2 réplicas, 3 réplicas, 4. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver. Tenemos el factor A que tiene 3 niveles, por tanto A es igual a 3. En el caso del factor B también tiene 3 niveles, entonces B igual a 3. Y tenemos 4 observaciones por tratamiento, ¿no? O sea, N igual a 4. Eso es, digamos, la fórmula más común. Entonces, primero calculamos el número de tratamientos diferentes, las combinaciones posibles, que son A por B, o sea, 3 por 3, 9. 9 combinaciones posibles que vamos a probar. Y esto se multiplica por el número total de observaciones o réplicas que vamos a hacer. En este caso son 4 réplicas. Por tanto, este experimento, este set experimental, conlleva 36 experimentos. ¿Ya? Y tampoco parece mucho, ¿no? ¿O sí? ¿Es harto? Ya les había comentado que lo ideal es hacer todos al mismo tiempo, ¿no? Claro, en ese sentido, cada uno de ustedes tiene que ser bastante suspicaz en determinar qué diseño le conviene, dadas las características de sus experimentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tuviera los recursos para hacer los experimentos y fabricarme las 36 baterías, entonces lo haría, no tendría problema, ¿no? Porque si se dan cuenta, este experimento conlleva una cosa interesante y es que no solo es probar cositas, sino es fabricar 36 baterías, ¿no? Entonces, eso es un costo alto, es importante, ¿no? Pero si yo tuviera los recursos, pues obviamente lo haría porque me va a dar un buen resultado. Y ahí es donde les decía, depende de cada uno de qué tan suspicaz sean para plantear de la manera más adecuada sus experimentos, ¿no?
no es hacer la mayor cantidad de experimentos, porque a veces no es lo más conveniente, sino es hacer la cantidad justa para obtener los resultados que necesito, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta una cosa más, y es que las observaciones, o sea, A por B por N, que son las 36 experimentos, deben ejecutarse acorde a un diseño completamente aleatorio. O sea, que no tengo que hacer ninguna en un orden específico, ¿no? Ahora vamos a hacer la práctica de clase, pero antes les voy a pasar la asistencia como siempre hacemos. Hasta aquí no sé si tienen dudas, preguntas, ¿no? ¿Nada? A ver. Hay tres tipos de materiales y tres temperaturas, me parece, Ujú. ¿no? Y cómo se, bueno, aparte de las bibliográficas, ¿qué materiales serían esos tres y no cinco o seis? No, si tienes 5 y sospechas que cualquiera de los 5 es buen candidato, se hace la prueba con los 5. Normalmente, digamos, o sea, como en este caso los factores influyen, entonces no puedes descartarlo solo entre materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, uno te diría haz una nova entre los tres materiales, ¿no? Pero eh, como no puedes porque les influye diferente a cada uno la temperatura, entonces necesariamente tienes que hacer la prueba con los 5. Puedes probar, o sea, si no tienes un respaldo bibliográfico, eh, necesariamente tendrías que probar con los 5 o podrías hacer solo una réplica con todos los materiales y ver cuál es más o menos el que menos te convence, quitarlo. Entonces, eso te va a quitar una dimensión de la cantidad de experimentos. Pero eso ya es un poco más subjetivo porque siempre hay el error, ¿no? Podría haber estado mal medido, mal elaborada la batería y me ha sesgado el resultado de descartar. Pero sí se puede, ¿no? ¿Tienes el cuero? ¿Algo? Ah, ya. Ah, ¿has pagado? Sí. Ah, no se puede. Ah, pues, Sí, 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 parece no. que todo, sí. Eh, bueno, no estás en el Classroom tampoco, ¿no? Ah, tal vez, o sea, hay un trabajo de unidades el que tienes que hacer. Puedes perderlo, no hay problema, pero los otros trabajos tienes que hacer. Tal vez puedes hasta el miércoles hacer el trabajo si te da el tiempo. Eh, si te da el tiempo, lo subes al Classroom, lo voy a visitar el miércoles. ¿Ya? Entonces, lo subes y si no te da el tiempo tampoco pasa nada, o sea, va a haber otros tres trabajos, o sea, otros dos entonces, aparte de este, ¿no? Entonces, más que todo el que vale todo lo que es la mayoría del puntaje es el trabajo final. Ese vale, sí, el final vale más que cosas más. O sea, los otros son complementos por si en el final te llega a faltar, ¿no? ¿Ya? Ok. Ah, ahora sí, les pasaré el QR, me he olvidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Impresiones. Ay, espera. Ya, ahí está. Escaneense el QR, por favor. Y vamos a empezar. Abran sus Design Expert, por si acaso, los que no lo tengan abierto. Vamos a empezar en unos 4 minutos y cuarto. Vamos a empezar.
Bueno, vamos a proceder con lo que es la resolución. Como les había dicho, todos espero que hayan abierto Design Expert. Por el momento les voy a comentar, hemos decidido aquí, mediante un sorteo aleatorio, que las personas que todavía no han entregado su tarea tienen hasta hoy, hasta medianoche, o los que me han mandado, para recibirse su tarea por el 50%, ¿ya? Entonces, lo voy a habilitar más tarde, como al terminar la clase, para las 12, ¿ya? Va a ser por el 50%. Entonces, los que todavía quieran o no hayan podido entregar, pues lo pueden subir al Classroom a partir de las 8. Ahora vamos a continuar con lo que es el Design Expert. Como saben, el Design Expert tiene un Design Wizard que nos sirve, que les he mostrado en una clase anterior, que nos sirve para elegir el modelo adecuado. En esta situación vamos a escoger el diseño manual, que es el New Design, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a New Design y les va a salir esto inmediatamente, donde la primera opción es un diseño factorial de 2 niveles, ¿ya? Algo que tienen que más o menos, tal vez si ya tienen el precepto, es que los diseños factoriales no necesariamente tienen 2 niveles. Es el más común el tener un nivel bajo y nivel alto, pero no es el único y no es el que siempre va a estar bien, ¿no? En algunos casos ustedes van a necesitar alguno de más niveles. Ahora, si se fijan, aquí hay varias opciones, o sea, dentro de lo que es diseños factoriales, creo que lo habíamos comentado, hay 3 opciones: diseños de mezcla, diseños de superficie de respuesta y diseños factoriales. Dentro de los diseños factoriales están también otras dos particiones, ¿no? El diseño aleatorio y el diseño de gráfica separada, ¿no? Em, Nosotros lo que vamos a hacer es tomar un diseño aleatorio, ¿ya? Aleatorio es importante, de multinivel categórico, ¿ya? Entonces entramos acá y es lo que estaba comentando, el diseño factorial multinivel se conoce como el diseño general. Puede tener de 1 a 12 factores dentro del Design Expert. En otros lenguajes puede tener hasta más. O sea, digamos, más que todo en RStudio, por ejemplo, para los que lo manejen, que también sirve mucho para el diseño de experimentos. Se puede tener hasta más factores, ¿no? Que pueden tener diferentes cantidades de niveles, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, y vamos a revisar también lo que es nuestro Excel de batería, si se fijan, eh, tenemos estos datos, ¿no? Que son los que estábamos viendo en la tablita. Tenemos 3 niveles y 2 factores, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, me voy al Design Expert y digo, bueno, factores tengo 2, ¿no? Tengo 2. ¿Cómo se llaman? Uno es temperatura, y el otro, ¿cómo se llama? Material, ¿no? Ya. El material no tiene unidades, pero la temperatura sí, grados centígrados. Ahora, el tipo de variable no se puede cambiar, o bueno, sí se puede. Ordinal y nominal. En este caso le vamos a poner nominal nada más. O sea, ordinal se refiere a primero y segundo, ¿no? Pero bueno, nominal nada más. Y hay que poner los niveles. ¿Cuántos niveles tienen nuestros? 3, ¿no? Tiene 3 niveles. Vamos a correr. ¿Qué más me falta? Si se dan cuenta, aquí me dice réplicas. ¿Cuántas réplicas teníamos por experimento? De esta unidad, o sea, más o menos por el viernes o jueves, ¿no? Entonces ya está, ya he planificado los experimentos. Como ven, son 36 experimentos, como habíamos calculado nosotros. Entonces te ponen next y aquí están las respuestas. En este caso solo tenemos una respuesta, pero si te dan cuenta puedo poner hasta 999 respuestas, ¿no? O sea, puedo tener muchas respuestas de un solo experimento. El nombre de nuestra respuesta es, como lo habían llamado ustedes, tiempo de vida, ¿no? Ya.
¿En qué unidades está esto? Esto lo vamos a manejar en horas, ¿ya? Ahora, aquí hay otros valores que, bueno, creo que sí debería explicarles. ¿Les explico? Ya, no, ya. Ok. Bueno, hay dos valores, ¿no? Está el signal y el noise, ¿ya? Eh, este diff to detect se refiere a un diferencial para detectar la señal, ¿ya? Y el otro es una desviación estándar que me dice que se refiere al ruido. ¿Qué significan estos valores? Ustedes dirán, ¿no? ¿Qué rayos es esto? En realidad, primero vamos a empezar con este, el noise, ¿ya? Este valor yo lo puedo cambiar para determinar cuándo desde qué límite voy a decir que es ruido, ¿ya? Variaciones de 1, de 2, de 3 entre mis resultados, puedo yo cambiarlos para que se represente como ruido. Ahora está en 1, lo que quiere decir que eh, una variación, una desviación estándar de una unidad se considera ruido, ya se va a considerar ruido. Yo le pongo otro número, desde los 5, digamos, la variación de 5 unidades recién se va a considerar ruido, ¿no? Entonces, este valor tiene que ser normalmente pequeño, ¿no? Porque si no, estoy aceptando demasiado ruido en mi experimento. Ahora, el diff to detect delta, este se refiere a cuándo voy a considerar que un valor es señal, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que en el caso anterior, ¿no ve? El pH cambiaba lo que es el rendimiento en pH 4 de 25 lo subía a 30. Entonces, si yo quiero, le puedo decir al experimento, ¿sabes qué? Quiero que esa diferencia no sea considerada señal, porque es muy pequeña para mí. Yo quiero que mi experimento considere un cambio en la señal a partir de 10%. Entonces, cuando tenga resultados que varíen en 5%, me va a decir, no, esto no es una variación importante. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo decirle eso también al programa. Por defecto tiene estos valores, 1 y 2, ¿ya? O sea, una variación ya desde 2 me lo va a considerar señal. Y una variación de 1 me lo va a considerar ruido, ¿ya? Pero aquí viene la otra parte. La relación delta sigma se refiere a la relación de señal con el ruido, ¿ya? Esa relación. Ese, obviamente, el cociente que se da entre el delta de señal y el sigma de ruido, ¿ya? Este valor no lo puedo poner, ¿ya? Porque se viene dado por estos dos. Y este valor es importante para la determinación estadística de cuándo, o sea, bueno, involucra a las dos cosas, ¿no? Cuándo considero algo señal, cuándo considero algo ruido, y bueno, me ayuda a determinar eso, ¿no? Entonces, esto a veces van a tener que variar, ¿no? Acorde a sus experimentos, acorde a las magnitudes de sus respuestas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga mi resultado en minutos que lo diga en horas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir que voy a tardar, eh, no sé, me toma de aquí a mi casa me toma llegar 2 horas, ¿no? Pero puedo decir que también me toma 120 minutos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el sigma de ruido va a ser 1 minuto, y eso no es muy importante, ¿no? Puedo decir, no, que 10 minutos ya sea ruido, o que sea importante a partir de 20 minutos esa detección de cambio. Lo propio puede pasar si hablo en horas. Entonces, ahí mi ruido va a ser 0,1 horas y mi delta de detección va a ser, no sé, 0,2 horas, por ejemplo. Depende mucho de la escala en lo que ustedes puedan cambiar esto. Entonces, a veces no sé qué tan familiarizados están con la normalización de resultados, pero a veces es mejor normalizarlos para evitar estos problemas con el ratio de delta sigma, ¿no? O sea, ruido y señal. Pero por ahora lo vamos a dejar así porque es el estándar, ¿no? Es el estándar del equipo, digo, del programa, pero ustedes lo pueden cambiar, eso quiero que lo tengan en cuenta. Lo pueden cambiar acorde a su necesidad, ¿ya? Para darles un ejemplo más claro, en mi caso, por ejemplo, cuando he hecho mi proyecto, tenía bastante ruido en la medición de área superficial. Mi área superficial me salía más, menos 100 metros cuadrados. Entonces, esta diferencia de detectar ya no me sirve, ¿no? 2 metros, 2 metritos cuadrados respecto a mi error que es de 100, no me sirve, ¿no? Entonces, yo he cambiado estos valores para que
detecte, digamos, las variaciones a partir de 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas tienen que saber usar el programa para ustedes hacerlo correctamente cuando hagan sus proyectos, ¿no? Bueno, vamos adelante. Entonces, aquí ya se ponen las unidades, se escoge los sigmas, el sigma y el delta. Y aquí me sale esto, ¿no? Si se dan cuenta, les va a salir en rojito cuando pongan next. O sea, lo bonito del Design Expert es que te dice todo. Si sabes algo de inglés, le vas a entender. Entonces, esto se llama el poder del diseño. Ya no significa que el diseño sea fuerte, sino se refiere a su potencia para predecir, ¿ya? Podríamos decir, la precisión, podríamos decir. Nos recomienda siempre el programa que tenemos que tener aproximadamente un 80% o más de poder del diseño, o sea, que el diseño tiene que tener esa potencia para, para que nosotros podamos considerarlo correcto, ¿no? O tendríamos que usar otros efectos mayores que queramos detectar, ¿no? Efectos con mayor variación para detectar, ¿no? Principalmente el problema aquí es el límite de detección. ¿Cuándo voy a poder detectar un cambio o cuándo voy a detectar el ruido? Ahora, si se dan cuenta, está en rojito esto, ¿no? Estos valores, si yo los llegara a cambiar, ahorita no los voy a cambiar porque estos datos son, digamos, simulados. Si fueran datos experimentales, yo tendría criterio para cambiarlos. Y estos pueden llegar a dejar de estar en rojito, ¿ya? Si se dan cuenta, con estos valores de delta y sigma, mi poder para determinar correctamente el factor A, que es la temperatura, es del 99,1, y mi poder para determinar el factor B, que es el material, es 99,1. Entonces tiene buen potencial, ¿no? Puede predecir correctamente el comportamiento de estos dos factores. Entonces me voy a poner en finish, ¿ya? Voy a ponerle finish. Pongo finish y me sale. Ahora, aquí está, esto está generado aleatorio, ¿no? Ahora, quiero que entiendan algo importante. El Design Expert me manda siempre ordenado lo que es esta tabla acorde al orden del corrido. O sea, ¿cuál experimento voy a hacer primero? ¿Se dan cuenta? Me dice nivel 1 de A y nivel 2 de B. ¿Qué quiere decir esto? De la temperatura de -10 con el segundo material, ¿no? Entonces, está aleatorizado. Pero esto a mí no me sirve para meter los datos, ¿no? Se dan cuenta, aquí los datos están ordenaditos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ordenarlos? Aquí tienen otra columna que se llama estándar, STV. Esta columna, si le dan clic derecho y ponen Sort Ascending, lo puedo ordenar acorde al orden nominal, al orden de creación de la tabla, ¿no? Sucede que, por ejemplo, cuando creas un diseño factorial, tú creas primero la tabla en el orden correcto. El experimento, digamos, el nivel inferior con el inferior, y así, en orden. Y luego se aleatoriza, ¿no? Por eso hay dos órdenes en el Design Expert. El segundo orden nos sirve para ejecutar la experimentación, o sea, cuando hagan el experimento, ustedes lo ponen así, digamos. Esto creo que igual se puede imprimir, ¿sí? Se puede imprimir esta página o se puede exportar Excel para que ustedes, digamos, lo llenen nada más, ¿no? Esa es la ventaja del Design Expert también. Y lo tienen que imprimir en el orden de corrido, obviamente. Y para ya, digamos, meter los datos o algo así, tal vez les conviene ponerlos en el orden estándar. Ahora, ya lo he ordenado y si se dan cuenta, tengo que hacer algo, meter los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a meter los datos? Tengo que entender qué estoy haciendo, ¿no? Aquí dice nivel 1 de B. ¿Qué es B? Material. Entonces, me refiero al material 1, ¿no? Al nivel 1 del material. Me está diciendo que voy a meter los datos primero del nivel 1 de A, nivel 2 de A, nivel 3 de A. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a meter este dato, luego este, ¿ya? Luego me dice el nivel 2 de B con el nivel 1 de A, es este. Entonces, o el orden nominal, por decirlo así, es que meto primero estos datos, todos los datos que son, digamos, la primera corrida, luego meto la segunda corrida y así sucesivamente hasta la cuarta corrida, la cuarta réplica, por decirlo así. Entonces, ahora les toca a ustedes, yo lo voy a hacer a la par, ustedes también metan los datos en el Design Expert.
Los espero unos 4 minutos, no, 2 minutos. Ya, listo, creo que ya están. Entonces, ya he llenado los datos, ¿no? Se dan cuenta que él llena todos los datos así, esforzadamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sí? Ustedes dirán, ya esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, si se fijan aquí, hay un navigation pane que se llama, que es la barra, digamos, de navegación, ¿no? Donde me dice dónde estoy. Ahorita estoy en el design actual, o sea, los datos que estoy metiendo. Hay varios, si se dan cuenta, hay information, notes, summary, columnas de gráficas, evaluación. El que nos interesa ahora es este, análisis, ¿ya? También existe optimización, si se dan cuenta. Eso siempre hay. Hay optimización numérica y gráfica. Y hay un post-análisis que me sirve para hacer predicciones de puntos en base al modelo empírico estadístico, ¿ya? Básicamente todo lo que hace el Design Expert está acá, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme a análisis. Voy a entrar acá, ¿ya? Listo. Y me sale esto, ¿no? Esta de acá, la transformada, digamos, o sea, no es una transformada como tal, pero es una transformación que se utiliza para darle un comportamiento a los resultados, ¿no? Eh, Se refiere esto a lo que es los residuos, ¿no? La distribución del error que tiene.
puede tener diferentes formas en diferentes casos, ¿no? Entonces, uno le hace una transformada para cambiar la estructura. Por ejemplo, miren, en este caso los residuos ya no tienen un comportamiento lineal, sino tienen un comportamiento cuadrático, ¿no? O logarítmica, por ejemplo, que tienen un comportamiento más como triángulo. Entonces, son varios. Nosotros no vamos a aplicar ninguna porque no es necesario. Esto nosotros lo podemos entender eh, de cuando sea necesario en base a lo que es este ratio, ¿no? Este ratio. Ven acá que dice ratio of min to max, es de 9.4. Cuando tenemos más de 10, nosotros normalmente necesitamos una transformación. Pero eso no se da mucho, es muy un poco común que se necesite, al menos con datos del tipo que nosotros manejamos, ¿no? Eh, entonces esto normalmente se deja en non. Ahora, aquí hay varias barritas, ¿no? Si se dan cuenta, dice Effects, ANOVA, Diagnostics y Model Graphs. El primero que tenemos que entrar es acá, en Effects, ¿ya? Y me va a salir una gráfica media normal, ¿ya? En esta gráfica media normal, y no sé por qué está... en este caso, para el diseño factorial debería estar, o sea, principalmente es la gráfica media normal. Hay otras gráficas, la gráfica de Pareto y todo eso, que son más para el diseño 2 a la K. En este caso, la gráfica media normal, para los que no hayan visto, se trata de una línea, que es esta línea roja, que tiene que pasar por la mayor cantidad de error, ¿no? Si se fijan, hay otros cuadraditos, los voy a deseleccionar, ¿ya? La gráfica per se se ve así. Entonces, ¿qué hago para hacer lo que es el análisis de esta gráfica? Lo que tengo que hacer es primero, pues agarro el valor que esté más lejos, ¿no? Chan. Luego se ha movido, ¿no? Entonces voy a agarrar el otro valor que esté más lejos. Y nuevamente tengo que agarrar el otro valor que esté más lejos, ¿ya? Si, por ejemplo, este no estuviera aquí y estuviera aquí, no lo voy a tocar, ¿ya? No agarro los que estén relativamente o demasiado cerca de la línea roja. Los que estén razonablemente lejos, los agarro, ¿ya? Entonces, ¿qué he agarrado? Aquí tiene sus nombres. Si se dan cuenta, he agarrado la temperatura, el material, entonces los factores principales, y la interacción AB, que es la interacción entre el material y la temperatura. Otra forma de verlo es esta que dice numérico, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice esta parte de numérico? Tiene los factores, temperatura, material y la interacción AB, sus grados de libertad, su sumatoria de cuadrados y sus mean squares, los valores de F y todo esto. Esto lo vamos a ver en el ANOVA, ¿ya? Esto, cuando uno lo ve en otro tipo de diseños, nos dice el porcentaje de efecto que tiene cada factor, ¿ya? Lo vamos a ver en el 2 a la K. Ahora, básicamente ya he hecho todo con esto, con la gráfica normal. Entonces me voy a venir aquí a ANOVA, análisis de variantes. Y me va a salir esta pantalla, ¿ya? El análisis ANOVA, en este caso, me dice, está separado en tres ventanitas, donde la primera tiene el análisis ANOVA como tal, el que ya hemos visto, ¿no? Dice la fuente del error, en este caso se ha agregado algo nuevo que se llama el modelo, ¿ya? Esto tiene que ver con el poder del modelo que habíamos visto al inicio. Normalmente este tiene que ser significativo, ¿ya? Si no es significativo, quiere decir que el modelo no, bueno, que existe chances de que este valor se haya dado por el ruido. Ahora, em, para entender, y esto es otra cosa que, bueno, si saben inglés está acá, hay unas explicaciones de qué significa cada cosa. Por ejemplo, nos indica que el valor de p-value menor a 0,05 indica que el modelo es significativo, que el factor es significativo, ¿ya? Aquí, ¿qué factores significativos tenemos? Tenemos al modelo, tenemos a la temperatura, el material y la interacción, si se dan cuenta. Todos son significativos. Ahora, ¿qué significa esto de modelo? El modelo es cuánto está influido por el ruido y el resultado, ¿ya? El modelo que estoy usando, en este caso, el modelo factorial completo. En este caso, como el valor de p-value es chiquito, quiere decir que hay muy poquita probabilidad. Aquí nos dice que hay una probabilidad del 0,01% de que el valor de f obtenido se deba a lo que es el ruido, ¿ya?
eso es bueno. Eso quiere decir que sí hemos logrado un experimento que cumple los requerimientos para hacer un análisis ANOVA, ¿no? Recuerdan que ese valor de F era muy importante para determinar si las varianzas eran iguales, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se ha corroborado. Ahora, lo que podemos obtener acá son datos del análisis ANOVA convencional y los valores de p-value, ¿no? Entonces, hay aquí otra parte que dice F Statistics. Nos habla un poquito ya más de lo que es el modelo estadístico que se ha obtenido, por decirlo así. Dice que tiene una varianza del 25%, una media, un valor medio del 105, esto ya es de los datos, y un coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, no sé si alguno lo ha visto antes, pero se refiere a la diferencia que tiene mi modelo respecto de los datos experimentales. Este coeficiente de variación es bastante útil cuando uno habla de validaciones experimentales. Por ejemplo, en el caso de que ustedes obtengan un modelo empírico estadístico para sus proyectos, les van a tratar de optimizar, ¿no? Van a obtener un valor, una combinación de factores que les dé el mejor producto. Cuando ustedes hagan la operación en esos valores, van a obtener un producto con determinadas características. Supongan que lo que quieren obtener es una concentración, digamos que les llega del 90%. Hacen experimentalmente, les sale 87. Es diferente. Pero ¿cuán diferente es? El coeficiente de variación nos ayuda a determinar, digamos, una relación entre los dos, que si no supera el 5%, se acepta que es muy buena correlación. En este caso, el coeficiente es más, no es tan bueno, pero esto se debe a que el modelo mismo, van a ver, vamos a ver más adelante, tiene muchas curvaturas, ¿ya? Tenemos acá también otros valores que se llaman R cuadrado. Estos son los valores de ajuste. Hay tres tipos de R cuadrado, si se dan cuenta. El R cuadrado convencional, el coeficiente de Parsons, el R ajustado y el R predicho, ¿ya? Tiene que haber una correlación razonable entre lo que es el R predicho y el R ajustado. Incluso acá lo indica. No, tienen que ser nomás parecidos. No me puede salir el R ajustado 0,9 y el R predicho 0,5. Eso ya indica que está mal algo en el modelo, en todo caso. Esto de acá, de la precisión adecuada, se refiere a, mide la relación entre el ruido y la señal, ¿ya? Entonces, tiene que ser más que 4, ¿ya? ¿Para qué? Para que, esto quiere decir, si fuera muy bajito, nos estaríamos confundiendo entre señal y ruido. Y eso es lo que no queremos. No queremos que el ruido influya en nuestra respuesta. Entonces, tiene que ser grande, mayor a 4, ¿ya? Luego están acá esta parte de acá que son los coeficientes. Esto ya es para crear un modelo empírico estadístico. No lo vamos a ver mucho acá porque si se dan cuenta no tiene tanto, bueno, tiene muchas interacciones si se dan cuenta. El modelo, digamos, el tiempo de vida según esto está determinado por una constante, una intersección 105.53 más un coeficiente por la variable 1, por el nivel 1, luego por el nivel 2 y así. O sea, tiene más sentido cuando hablamos de un diseño 2 a la cara, ¿ya? Eso es a lo que quiero llegar. Pero en o sea, pueden obtener un modelo, aquí reemplazando con condiciones, pueden obtener valores igual, ¿no? Ahora, esta es la parte de ANOVA, han visto que se ha hecho súper rápido, ¿no? A comparación de lo que hemos hecho la anterior, donde hemos tardado haciendo el cálculo en Excel y todo eso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, hay varias cosas que yo no tengo, no conozco la media, no conozco la desviación estándar. ¿Para qué me servía esos valores? El análisis de Tukey, exactamente, ¿ya? Entonces, ese es un defecto que tiene el Design Expert, que no nos da ciertos valores, pero obviamente eso se puede calcular. Mañana nosotros vamos a hacer este mismo procedimiento, o sea, la primera mitad lo vamos a hacer, pero en Excel. Y vamos a ver cómo se calcula. Obviamente hay diferencias, ¿ya? Va a haber diferencias que se dan tanto por esta señal delta sigma como por lo que son los métodos de cálculo de cada programa. Son mínimas las diferencias, pero existen, ¿ya? Existen entre el Excel y este. Ahora, ¿qué procedo a hacer después que he calculado esto? Ya sé cuáles son significativos, ¿no? Y bueno, se quedan números, ¿no? ¿Verdad? Lo que nosotros hacíamos era analizar de manera gráfica. Entonces me voy acá a diagnóstico. Esto de acá me sirve para saber si se han hecho correctamente los experimentos.
Ustedes saben que, por ejemplo, cuando los residuals llegan a distribuirse por fuera de los límites permisibles, quiere decir que ese experimento no es correcto, ¿verdad? No está bien. Aquí podemos corroborar eso, ¿ya? Son bastantes indicadores, digamos, que nos da el Design Expert para saber si está bien hecho o no, ¿no? Nos da diferentes gráficas, esto lo han debido ver en control de calidad, creo que se utiliza bastante. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta parte, model graphs, ¿ya? Hay diferentes tipos de modelos de gráficas. Aquí hay modelos de un solo factor, donde puedo ver cada factor independientemente. Por ejemplo, acá puedo ver el nivel 2 de B, o sea, el material 1, si se fijan, su efecto, tiempo de vida a diferentes temperaturas, con gráficas de error. Nivel 2, el material 2, tiene otro comportamiento, si se dan cuenta. Y el material 3 tiene otro comportamiento a los diferentes niveles de temperatura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos concluir del material 3? Que funciona bien nomás, ¿no? Es bastante estable, pero cuando la temperatura sube a 50 grados, reduce su tiempo de vida. A diferencia del material 2, que siempre está reduciendo su tiempo de vida, o el material 1, que reduce, pero se mantiene, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver nosotros también acá. Esto es para ver todos los factores a la vez, pero es más bonito verlo en esta parte, interacciones, ¿ya? La gráfica de interacciones nos muestra lo que hemos visto hace un rato, pero ya todo junto, para poder interpretarlo de una manera más adecuada. De aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Qué ven? Ya, el material 2, si te dan cuenta, siempre tiene un comportamiento malo, se va, ¿no? Podríamos descartarlo porque en ninguna condición es estable, ¿verdad? En cambio, el material 1 es estable hasta ciertas temperaturas bajas y el material 2 es estable a temperaturas altas. ¿Qué podría hacer ahí? ¿Los combino? Podría ser, ¿no? Es una alternativa que podría plantear. Podría combinarlos y tal vez funcione. O podría decir, bueno, voy a usar las baterías, digamos, ¿cuál sería? Ah, no. El material 3, ¿no? El azul es el material 3. Voy a usarlo cuando haga frío y el material 1 lo voy a usar cuando haga calor. No sé. Son alternativas que yo puedo plantear. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más detallado mañana. O sea, ahorita han visto que el Design Expert me calcula todo, pero no me dice nada tampoco, ¿no? Si yo no sé nada de diseño experimental, no puedo interpretar correctamente esto, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer lo que viene mañana? Porque el test de Tukey nos va a decir cuáles tratamientos son diferentes y cuáles son iguales entre sí. Y eso es lo que realmente queremos saber. Y lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Eh, entonces, vamos a hacer eso mañana. Vamos a continuar. Espero les haya servido este tutorialcito. Vamos a ir avanzando más adelante más Design Expert. Mañana igual vamos a hacer, pero diseño 2 a la K. Solo que ya hay que cerrar con la comprensión de lo que es el diseño factorial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? El Design Expert es muy facilito. Es bien facilito de usar. Pero si se dan cuenta, el Design Expert, como les he dicho, te da todo, pero no te dice nada, ¿no? No puedes tener todos los resultados, pero si no los sabes interpretar, es como si no tuvieras nada. Entonces, ahí es donde entran las otras herramientas que hemos ido aprendiendo la semana pasada, ¿ya? Ahora, pues tenemos tiempo para sus... Oh, no he puesto la sección de sus proyectos, así que ya, ya. ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien que quiera hablar de sus proyectos? ¿Alguna duda, inquietud? Tal vez a alguien le ha servido esta clase. Bueno, alguien del virtual, tal vez. A ver. Ah, ok. Ya, aquí hay una consulta y es algo interesante que también tienen que considerar.
muchos de ustedes han debido pensar que pueden usar, hacer un diseño experimental sobre una simulación, ¿verdad? Ah, y la respuesta es sí y no, ¿ya? De poderse se puede, pero tienen que entender una cosa, que la simulación proviene de modelos matemáticos y no tiene error, ¿no? Entonces, el principio más básico del diseño experimental es la réplica, la varianza. Una, un diseño experimental basado en una simulación es muy poco fiable porque está sesgado a lo que es el modelo matemático con el que se ha programado, con el que se ha simulado. Entonces, si hay una forma de añadir incertidumbre o error a lo que es su simulación, entonces sí es válido, pero tiene que ser una incertidumbre equivalente a la que tendrían en el campo real, ¿no? Mientras no puedan añadir esa incertidumbre, el resultado es poco fiable. O sea, puede estar bien, pero no es fiable, ¿no? Sí sirve, pero también, si se dan cuenta, no tiene mucho sentido porque la simulación, si ya has simulado algo, es porque tienes las ecuaciones que comprenden el fenómeno, ¿no? Y el diseño experimental no involucra el fenómeno, entonces eh, son cosas un poco contradictorias, ¿ya? Pero de poderse se puede. ¿Les puede dar una idea? Sí, pero esa misma idea que les va a dar el diseño experimental de una simulación, la pueden obtener mediante el entendimiento del modelo matemático, ¿no? O sea, no es necesario hacer el diseño experimental, pero se puede, ¿ya? Ahora, aquí había otra pregunta. ¿Quién ha levantado la mano? No, 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 ¿dónde estás? Mm, mm, ya no le encuentro. Ya, bueno, ¿quién ha levantado la mano? Hable. Ya. Ingeniero, buenas noches. Fui yo. Ya, perfecto. Dime. Quería consultarle en el caso de que en este caso se han hecho dos factores para determinar cuál era la mejor batería. Bueno, si en caso de que quisiera determinar, un caso que quería hacer era que determinar la mejor, es decir, ya más Se de ha cortado, se ha cortado. Se ha cortado. ¿La mejor qué? la mejor, o sea, el mejor material, de hecho, o el mejor con vida útil, pero considerando más de dos factores. En ese Ah, caso, ¿cómo sería el estudio? bueno, si quieres considerar más de dos factores, se puede, ¿no? O sea, como les había dicho al inicio, puedes considerar, como es un diseño factorial total, puedes tener más de dos factores. El más común es de dos, pero puedes tener tres, cuatro factores. El análisis obviamente se va a hacer más grande, una cantidad más alta de experimentos, pero sí se puede, ¿no? O sea, en la parte cuando hemos planteado el diseño, a ver, vamos a regresar ahí. Vamos a poner otra vez, nuevo diseño, no guardar, no, ya. Nos hemos venido acá en multilevel. Yo puedo cambiar la cantidad, puedo poner hasta 5 o bueno, puedo poner hasta 12 factores categóricos, ¿no? En el caso que tú tuvieras 3, por ejemplo, digamos 3 réplicas, 4, y cada uno tuviera, no sé, 3 niveles, como en este caso, puedo plantearlo. El problema aquí es que la cantidad de experimentos va a ser más alta, ¿no? Entonces, pongo next, vamos a poner next, y vamos a poner finish. Entonces, si te fijas, ahora ya no son solo 36 experimentos. ¿Cuántos son? Son 108, ¿no? Entonces, obviamente cada uno corre ese riesgo cuando aumenta cantidades de factores, ¿no? Pero eso es más fácil de eliminar cuando veamos los diseños 2 a la capa, ¿ya? Eso es lo más elemental. Lo vamos a ver al final de la semana, los diseños factoriales fraccionados, que nos van a servir para eliminar los factores que realmente no nos interesan, o no tienen influencia en el proceso. Así que, bueno, por ahora te lo dejo así, pero bueno, más adelante lo vamos a ver más a fondo. Está bien, ingeniero, gracias. Listo. Bueno, eh,
eso sería todo por hoy, chicos. Gracias por su atención. Mañana vamos a trabajar con el Excel y con el Design Expert. Entonces, eso nada más. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.